Hola, ¿cómo están ustedes, jóvenes estudiantes? En el día de hoy compartirá la clase de Historia de las Relaciones entre Panamá y Estados Unidos la profesora Esther Torres. Antes de iniciar la clase quisiera pues darle algunas recomendaciones, como hacemos siempre cada vez que grabamos una asignatura, que son aquellas orientaciones en cuanto a los cuidados que debemos de tener en estos momentos que estamos atravesando una cuarentena. Recuerden, jóvenes estudiantes, que lo primero es lavarse las manos por 20 segundos. Luego tienen que, si van a salir de sus casas, utilizar mascarillas. Además, es importante que cuando salen a hacer alguna diligencia y salen al supermercado, una vez que regresen, tienen que limpiar sus zapatos y dejarlos en la parte de afuera. Esas son orientaciones de salud que todos debemos conocer. Además, y por último, es importante que ustedes recuerden el distanciamiento social que se tiene que dar, 2 metros entre una persona y otra. Ustedes cuiden su salud, pero también deben cuidar la salud de las demás personas. Recuerden que por eso tenemos deberes como ciudadanos. Bien, empezamos la clase. Una vez que ven ustedes la pantalla, pueden observar que nuestra asignatura, como dijimos al inicio, es Historia de las Relaciones entre Panamá y Estados Unidos. Esta asignatura se imparte en todos los bachilleres. ¿Y en qué nivel? En 12º grado. Así es que veamos a ver cuál es lo que tenemos en el día de hoy para compartir con ustedes. Primero vamos a ver el objetivo de la clase, es decir, ¿qué esperamos nosotros que con esta clase ustedes logren asimilar? Sabemos que, y es importante reconocerlo y hacérselo saber, sabemos que no vamos a evaluar esos contenidos, pero ¿saben qué es lo importante? Que en estos 2 meses y medio que ustedes han estado en su casa, estos conocimientos refuercen lo que ustedes ya tienen. El día que regresamos a la clase, que esperemos que sea pronto, claro, cuidando la salud de todos ustedes, docentes y estudiantes y demás personal, cuando el docente se presenta al aula de clase, ya ustedes van con un conocimiento. Y más importante es porque ustedes son estudiantes del 12º grado. Recuerden que este año culminan su bachillerato. Y el Ministerio de Educación ha sido tan responsable que ha buscado estrategias para que nosotros podamos llegar a sus hogares. Y una de esas estrategias es el acuerdo que ha hecho con los medios de comunicación a través del programa Conéctate con tu estrella. Así es que este es un trabajo en equipo. Por lo tanto, requerimos que ustedes que son estudiantes de 18, 17 años en su casa sean bastante responsables en esto, y no porque haya una evaluación, sino porque es necesario que ustedes refuercen sus conocimientos. Como quiera que sea, se van a graduar este año. Eso es lo importante y es el esfuerzo que estamos haciendo todos. Como les decía, en el día de hoy el objetivo de la clase es explicar la importancia del Congreso Anfictiónico que se realizó en la República de Panamá, y la idea era reforzar el panamericanismo en América. ¿Cuál es el tema en sí? El Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826. ¿Qué vamos a ver de este tema? Vamos a ver los antecedentes generales, es decir, cuáles fueron las causas que motivaron a que se diera el Congreso Anfictiónico de Panamá. Vamos a ver las consecuencias, cómo se desarrolló ese Congreso y además las consecuencias que tuvo para nuestro istmo. Y por último vamos a ver qué aportes dejó para el Istmo de Panamá. Así es que pendientes ustedes para que tomen los siguientes apuntes. Para nuestra clase, porque esta asignatura también se da en la Universidad de Panamá, en todos los bachilleratos, primero van a necesitar, colóquense en un espacio donde ustedes se sientan cómodos, lo más cómodo posible. Espero, ¿verdad? Porque estas clases están anunciadas con anticipación, que ustedes tengan su cuaderno de apuntes o su libreta. Y también que tengan un lápiz o bolígrafo. Eso es imprescindible, porque esto va a permitir que ustedes tomen sus apuntes y que luego, cuando quieran repasar, solo tienen que verificar los apuntes. Seguimos. Lo primero que vamos a hablar, ¿cuáles son los antecedentes del Congreso Anfictiónico de Panamá? ¿En qué año se dio? ¿Por qué se dio? ¿Y por qué decimos que fue el libertador Simón Bolívar el que lo convocó y lo organizó? Pues veamos. Primero, los antecedentes, ¿cuáles serían? Si el Congreso se dio en 1826, nosotros les estamos presentando a ustedes la Carta de Jamaica, que la escribió el libertador Simón Bolívar el 6 de septiembre de 1815. Ese fue el primer antecedente.
Si ustedes se preguntarán en casa, pero si el Congreso, la profesora acaba de decir que fue en 1826. Perfecto, pero es que, como les dije, hay un antecedente, hay que ver por qué se dio ese Congreso. Simón Bolívar siempre había soñado con crear en América una liga de países americanos. Y siempre lo percibió así, y en esta carta que él escribe, es prácticamente plasmar la visión que él tenía acerca de lo que él quería que fuera el continente americano. Entonces, esa carta es muy importante, además porque podemos decir que también la vamos a denominar como la contestación que le dio Simón Bolívar, que era un americano meridional. Yo creo que todos ustedes saben que cuando me refiero a meridional, es porque somos un país que está, ¿verdad?, en la línea, en el meridional. Entonces, lógicamente estamos en el centro del continente americano. Entonces, él le responde esta carta al jamaicano, casi convertido en jamaicano, porque en verdad era de origen inglés, para que de esta manera, pues, hacerle saber qué era lo que él esperaba. También es importante resaltar a ustedes que esta carta de Jamaica se encuentra hoy día en el Archivo General de la ciudad, mejor dicho, del país de Bogotá. Fue tan importante así que esa carta se ha convertido prácticamente en un documento de antecedentes para poder estudiar lo que fue el Congreso Anfictiónico. Y como le decía, esta fue la respuesta que le dio al que vivía en Jamaica de origen inglés, Henry Collins, quien pues quiso conversar con Simón Bolívar acerca de lo que él percibía podía convertirse también el continente americano. Bien, vamos a ver un fragmento, porque no solamente es hablar de la carta, yo puedo hablar de la carta sí, pero vamos a ver en sí un fragmento y cada palabra, cada párrafo que vamos viendo, cada línea, vamos a hacer un análisis. Ya cuando nosotros llegamos a 12º grado, ya estamos prácticamente listos para salir de un bachiller y somos capaces de hacer un análisis reflexivo sobre, en este caso, la Carta de Jamaica o el contenido de la Carta de Jamaica. Y lo vamos a ir analizando paso a paso. Yo voy a ir haciendo las aclaraciones y ustedes en su casa también van internalizando y van tomando apuntes de lo que para ustedes significó y yo voy a ir aclarándole algunas dudas. Empezamos. Como dije, este es un pequeño fragmento. Simón Bolívar le escribe o le responde al inglés: es una idea grandiosa pretender que todo el nuevo mundo sea una sola nación. Pero cuando Simón Bolívar se refería a que todo el nuevo mundo iba a ser una sola nación, se estaba refiriendo, y por eso tengo ese mapa aquí abajo para que ustedes lo observen, al continente americano. Lógicamente que no estaba incluyendo en ese nuevo mundo ni a Estados Unidos ni a Canadá, porque estaba tomando en cuenta que eran los países de habla hispana o países latinoamericanos. Para Simón Bolívar, en esa frase, pretendió siempre que el continente americano, que de los países latinos nos convirtiéramos lo que una vez fue Corinto para los griegos, el centro comercial por excelencia y la convivencia o conversión de personas de diferentes etnias. Bien, sigamos. Lo que quería él, dice, es que si aquí hay un país, o sea, es decir, en el continente americano, hay una organización de países, de México hasta Argentina y Chile, que tienen una sola lengua, porque de hecho es así. De México hasta Argentina y Chile nosotros hablamos el español. Entonces él decía, si hay una sola cantidad de países que hablan el español, entonces, y tenemos costumbres similares, porque de México a Chile, Argentina, nosotros tenemos costumbres bastante similares. Y una religión. ¿Por qué tenemos la misma religión? Porque fuimos conquistados por los españoles y lógicamente nos transmiten a nosotros la religión católica. Si hay un extracto en un continente de países con estas características, entonces, por consiguiente, deberíamos de tener un solo gobierno. Eso fue lo que pensaba Simón Bolívar en 1815. Y ustedes se preguntarán en su casa, pero ¿cómo un solo gobierno si son varios países? Bueno, pues eso era la visión que tenía Simón Bolívar. Lógico que en el día de hoy nosotros no vamos, definitivamente que no vamos a compartir
de que todos estos países, México, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Brasil, Ecuador, tengamos un solo gobierno, porque estamos divididos políticamente y porque ningún país va a querer que el otro sea el que lidere su país. Así es que, partiendo de allí, sí fue visionario Simón Bolívar, pero esas ideas no eran tan realistas como él quería y de hecho, así se demostró más tarde. Porque el Congreso, y van a verlo ahora dentro de un rato, fracasó. Tanto es así que ese fracaso, en el momento quizás no se logró nada, pero al final vamos a ver lo que sí se pudo haber logrado, no tanto la visión de un solo gobierno en un país en una conformación de países de muchas naciones, sino la forma en que se fueron organizando precisamente esos estados. Bien, sigamos acá. Dice, qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que fue Corinto para los griegos. Era lo que le decía. Fue el centro comercial por excelencia, el lugar donde convergían diferentes etnias. Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso. Eso lo dijo en 1815. En 1826 llegó a la realidad y lógicamente después se hizo el congreso. En ese congreso, él decía que se podía analizar, discutir los temas como eran los intereses de la paz, aquellos temas que permitieran que las guerras que se daban en aquel entonces se fueran evitando poco a poco. De igual manera, lo que quería era una gran confederación de países. Entonces yo aquí les puse este mapa para que ustedes observen desde su casa que si él hablaba del nuevo mundo, América era el nuevo mundo. Porque África, Europa y Asia eran el viejo mundo. Nosotros somos el nuevo mundo. El continente americano sigue siendo hoy día el nuevo mundo. Entonces, eso es para que tengan allí en sus apuntes lo que fue el análisis de la Carta de Jamaica. Ahora veamos. En su cuaderno, en un espacio que le quede, viene la primera práctica, práctica 1. ¿Qué opinas tú de la Carta de Jamaica? Y yo les voy a decir algo, jóvenes estudiantes. Cuando nosotros llegamos a 12º grado, no se trata de que el profesor venga y les incluya como si fuera un cheat en su cerebro lo que yo quiero que ustedes piensen. Nosotros los profesores, cuando llegamos a ese nivel académico, les manifestamos a ustedes y les expresamos a ustedes en los temas que se dan, los sucesos históricos que se han dado. Pero cuando ya llegamos a 18 años tenemos la capacidad de discernir y de hacer un análisis crítico bajo sus mismas percepciones y no repetir lo que dice el profesor. Sí, yo le doy los contenidos, pero usted hace un análisis crítico y eso es lo que yo quiero precisamente aquí en esta práctica, que usted opine. Haga un análisis así más profundo, porque acá no tenemos tanto tiempo, pero ustedes sí en su casa, haga un análisis más profundo de lo que fue la Carta de Jamaica. Y entonces allí ustedes internalicen de verdad qué consideran ustedes, si Simón Bolívar estaba equivocado o si Simón Bolívar pues tenía la razón. Entonces, a mi juicio, yo les puedo compartir con ustedes, como les dije hace un rato, que definitivamente en algunas cosas sí tenía la razón, pero en otras pues no concibo. Yo que de México hasta Argentina y Chile tengamos un solo gobierno. Esa parte definitivamente pues no es concebible, sin embargo hay que respetar las ideas del Libertador, pues creo que en ese momento era lo que él asumía que debía ser. Sigamos, entonces recuerden esto, ustedes lo van a tener allí. Ahora mismo, si se ponen a anotarlo, entonces después dejan de prestarme atención y recuerden que lo que necesitamos ahora es que nosotros estemos interactuando. Entonces, lo tienen allí, ya les expliqué cómo ustedes lo van a hacer. Seguimos. Bien, vamos a ver ahora otros antecedentes más del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826. ¿Por qué también se da este Congreso? Se empieza a dar cuando Panamá o el Istmo de Panamá se independiza de España en 1821, en la misma acta de independencia donde logramos concretarla, allí mismo en el artículo 2 del acta de independencia dice, y el Istmo de Panamá se une voluntariamente a la Gran Colombia. ¿Sí? Eso sería uno de los aspectos generales. Bien, otra característica general o antecedente es la unión que tuvimos voluntaria, es decir, uno, nos independizamos de España
Y 2, nos unimos voluntariamente a la Gran Colombia. Yo lo puse por separado, pero fue en la misma acta iban los dos acontecimientos históricos. En el primero decía, el Istmo de Panamá decide separarse de España. Y en el artículo 2 decía, nos unimos voluntariamente a Colombia. Ustedes que están en casa, ¿qué pensarán? ¿Por qué nos íbamos a unir de una vez? ¿Por qué en el mismo día y en la misma acta? Recuerden ustedes que lo que se quería evitar era que España nos volviera a reconquistar. Entonces nosotros teníamos que asegurar en esa misma acta, dejo de ser parte de España, pero inmediatamente quedo protegido por la Gran Colombia. ¿Y quién era el que dirigía la Gran Colombia? Simón Bolívar. Pues el Istmo de Panamá admiraba la figura de Simón Bolívar, así es que en este caso, pues en la misma acta se dan los dos acontecimientos. Otro antecedente es el liderazgo de Simón Bolívar. Los ismeños creíamos en Simón Bolívar, ya que él había logrado la libertad de muchos países hispanos, entre ellos Venezuela y Colombia. Entonces habían formado la Gran Colombia. Entonces nosotros sentíamos que íbamos a quedar protegidos una vez que lográramos esta independencia, y de hecho, al inicio sí fue así, pero después ustedes se van a dar cuenta que no, porque tuvimos muchos problemas, y quizás unos profesores de historia pensarán una cosa, yo les compartiré otra. Quizás habría que pensar si fue mejor independizarnos de España o fue mejor unirnos a la Gran Colombia. Eso ustedes allá en casa también es bueno que lo vayan reflexionando. Continuamos. Allí también les traje, porque no solamente es la teoría, uno tiene también que estar pendiente cuando hablamos de cómo está dividido un país o qué era la Gran Colombia, porque yo les puedo decir aquí a ustedes, bueno, porque la Gran Colombia sí, pero es que yo también les tengo que decir qué era la Gran Colombia y cómo estaba formada la Gran Colombia. Si ustedes ven, para 1826 la Gran Colombia estaba conformada por 4 países o 4 naciones. Primero fue Venezuela, lógicamente, luego Colombia, que sería aquí la parte, en aquel tiempo se llamaba Cundinamarca. Después Panamá, que se anexó, que está aquí en azul, y por último Ecuador. Esos 4 países eran la Gran Colombia. ¿Y quién dirigía la Gran Colombia? Simón Bolívar. Entonces, para 1830, ese proyecto de Gran Colombia fracasó. Ecuador decidió irse por su lado, Colombia se fue por su lado, Venezuela se fue por su lado, ¿y qué creen que hicimos nosotros? Nosotros quedamos a 1821 que nos independizamos de España, quedamos, ¿y ahora qué hacemos? Ahora ya, en el sueño que habíamos creído, ahora ¿cómo hacemos? Y no nos quedó otra cosa que creen ustedes. ¿Nos fuimos con Venezuela o nos fuimos con Ecuador o nos fuimos con Colombia? Nos fuimos con Colombia, nos tuvimos que quedar con Colombia, y a partir de allí el Istmo de Panamá vivió una serie de situaciones que la verdad fue lo que hoy día sería para nosotros acontecimientos históricos que nos ayudaron a hacer en 1903 una república. Cuando otros países como Ecuador y Venezuela ya eran república, desde 1830 que se separan, nosotros logramos ser república en 1903. Es decir, que prácticamente estamos llevando casi 90 y tantos años de atraso comparado con otros países. Pero bueno, como quiera que sea, aquí estamos en Panamá, somos Panamá, y lo importante es que hoy día somos una república democrática e independiente y soberana sobre todo, pues podemos manejar nuestro propio canal. Sigamos entonces, ¿les quedó claro el mapa? ¿Sí? Perfecto, me alegra que les haya quedado claro, porque hay que entender es que tenemos que saber para poder hacer la reflexión, porque si no, vamos a analizar de manera equivocada. Sigo entonces. Ahora vamos a ver un video. No solamente es que la profesora que está hablando, es que también yo necesito que ustedes observen un video interactivo para hacer un poco más dinámica la clase. Así que este video habla sobre el Congreso Anfictiónico de Panamá, cómo se organizó y cómo se fue desarrollando en 1826. Los invito, jóvenes estudiantes, a que veamos este video. Congreso Anfictiónico de Panamá. Formar de todo el mundo nuevo una sola nación era el sueño de Simón Bolívar. El libertador Simón Bolívar
anhelaba el entendimiento entre todos los países y buscaba la unidad del continente. El Congreso Anfitriónico de Panamá se instaló entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826. Crear una confederación de los pueblos iberoamericanos desde México hasta Chile y Argentina era el objetivo central. Su instalación ocurrió en medio de las conquistas independentistas en Hispanoamérica, tras la liberación del Alto Perú, actual Bolivia, por parte del libertador Simón Bolívar y del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. El país convocante presentó a la discusión un conjunto de propuestas de mayor interés. La primera de ellas era reconocer el principio de uti possidetis iure, como poseías, así poseerás, de 1810, para fijar las fronteras de los nuevos estados según las que tenían aquel año las procedentes posesiones españolas. Otra propuesta fue la de formar un bloque comercial hispanoamericano, con acuerdos preferenciales de comercio entre los países hermanos y con un arancel externo común para negociar con los demás países del mundo. Y dos propuestas más, de notable importancia, fueron estas: un plan militar para liberar Cuba y Puerto Rico del dominio español y una alianza militar entre las partes para defender unidas su soberanía. Todas eran propuestas lógicas y aparentemente fáciles de convenir, pero en la práctica motivaron la resistencia de algunos países: Perú, que ambicionaba Guayaquil, y México y Centroamérica, que disputaban la región de Soconusco, se opusieron al uti possidetis de 1810. El único punto en que los países asistentes convinieron fue en suscribir un tratado de unión, liga y confederación, por el que se vinculaban en un pacto perpetuo para sostener en común, defensiva y ofensivamente, si fuera necesario, la soberanía de todas y cada una contra toda dominación extranjera, y también para defender la integridad de sus territorios respectivos, oponiéndose eficazmente a los establecimientos que se intenten hacer en ellos y a emplear al efecto en común sus fuerzas y recursos si fuere necesario. El Congreso de Panamá no derivó en los resultados que Bolívar esperaba. La mayoría de las naciones que asistieron no estaban en condiciones políticas ni económicas para cumplir con los acuerdos. Además, las divisiones entre ellas derivaron en conflictos fronterizos. Con todo, el Libertador se enfocó en la creación de la Confederación de los Andes, Colombia, Perú y Bolivia, para oponerse a la política imperial de Estados Unidos y a las clases dominantes. El hecho que al terminar el año 1826, apenas uno de los 4 estados participantes ratificara los ya limitados acuerdos de Panamá, causó que el propio Simón Bolívar considerase el Congreso como una experiencia fallida, conclusión a la que arribó el Libertador poco después que concluyeran las sesiones, señalando: el Congreso de Panamá solo será una sombra. Listo. A ver, díganme, queridos estudiantes, ¿qué les pareció ese video? ¿Vieron qué interesante? Eso nos enseña a valorar la importancia que le dio un extranjero como Simón Bolívar a nuestro país, la visión que él tenía con nuestro país y además lo que él sí tenía de visión es que nuestro país se convirtiera en el centro del mundo. Pero saben ustedes, y de verdad, y les pregunto, ¿ustedes creen que la República de Panamá es el centro del mundo? Claro que sí. Recuerden ese lema que dice: Panamá, centro del mundo, corazón del universo. Hay algo importante
que muchos países de Europa y de Asia y otros incluso de la parte norte de América quisieran tener, que es nuestra privilegiada posición geográfica. Nosotros unimos los dos océanos, Atlántico con el Pacífico. Somos el canal que permite el paso de barcos y cada vez se va ampliando, y eso nos permite a nosotros tener una economía robusta. Aparte, somos una ruta de conversión de turistas de un lugar y otro. Entonces, eso que nosotros no habíamos visto, lo vio un extranjero. Y lo importante es que sí llegó a realizar el Congreso, como ustedes vieron, aquí en Panamá. Que los resultados en el momento no fueron lo que esperó, claro que no, pero con el tiempo hubo partes donde sí, pues nosotros le damos la razón y el tiempo también le dio la razón a él. Bueno, lamentablemente, Simón Bolívar murió sin darse cuenta de lo que había logrado muchos años después, que en el momento fracasó, sí, pero después logró otras cosas mejores, y más adelante lo diremos. Bien, entonces, con ese video que ustedes acaban de observar, también viene la práctica 2, porque ahora observaron un video y dirán, bueno, y entonces no, observen, práctica 2, reforcemos lo aprendido, lo que compartió con ustedes la profesora de historia, más lo que ustedes vieron en el video. Y entonces ustedes van a anotar sus ideas. Les reitero, jóvenes, cuando uno llega al nivel de 12º grado, debe ser crítico y analítico y ser capaz de interpretar sus propias ideas, hacer su análisis y tratar de, donde quiera que ustedes estén, que se les respete y compartir sus ideas. Así es que aquí, pues, les estamos dejando la práctica 2 para que ustedes hagan un análisis de todo lo aprendido, que lo refuercen y toman apuntes allí y lo anotan. Estas clases, aunque sean televisadas, todos los contenidos llevan secuencia. Significa que la próxima semana nosotros le daremos secuencia a esto. Y yo pues estaré preguntándole a ustedes a ver cómo fue, qué fue lo que escribieron, y ojalá que pudieran compartir conmigo sus experiencias, y en el caso tal que un tema tengan una duda, nosotros poder hacer las aclaraciones más tarde. Porque ya que ustedes están en casa y son el grupo, igual que 9º grado, que deben graduarse este año, entonces hay un mayor compromiso entre ustedes y nosotros como Ministerio de Educación, y más los medios de televisión, de comunicación, que nos están apoyando en esta labor hacia ustedes. Bien, sigamos pues. Vamos a ver ahora exactamente el Congreso Anfictiónico en sí. Ya ustedes lo vieron, y esa imagen exactamente qué representa. Como dijimos y como ustedes lo pudieron observar, Simón Bolívar quería unificar los países americanos. No exactamente Estados Unidos, siempre él pensó de los de una misma lengua, que es de México hacia abajo, donde está Chile y Argentina. Y hacer una gran confederación de países y tener un mercado común latinoamericano. Y nosotros hoy día somos centro del comercio mundial. Entonces, allí en esa parte, bueno, hay ciertos logros que se obtuvo. Fíjense ustedes, cuando Simón Bolívar organizó este congreso, mandó las invitaciones prácticamente 2 meses antes. ¿Por qué? Porque había, en el 1826, ustedes pónganse allí, hagan un análisis retrospectivo y piensen en 1826, ¿dónde estaba ubicado el Istmo de Panamá? ¿Cómo hacíamos para que las notas llegaran a todos los países que él invitó? Invitó a Estados Unidos, invitó a España, invitó a Inglaterra, invitó a Chile, Argentina. ¿Y de qué manera podíamos nosotros enviar toda esa documentación? La envió con tiempo, casi 2 meses de anticipación, cosa que el 1826, el 22 de junio, llegara a todos esos países que se habían invitado. Ahora, no llegaron todos. Unos, pues, el mar estaba bastante agresivo, no pudieron pasar. Otros países de Latinoamérica no quisieron asistir, así es que el Congreso fracasó. Y veamos por qué. Principales objetivos. Vamos a ver, antes de ver por qué fracasó, vamos a ver los principales objetivos. ¿Qué esperaba Simón Bolívar con el Congreso Anfictiónico? 1. Colaborar en la consolidación de una unidad de nuevas repúblicas, una gran confederación de repúblicas. Miren el objetivo y lo tienen en mente, por favor. 2. Crear una confederación de pueblos
iberoamericanos que comprendía desde México, como se los mostré en el mapa anterior, hasta Chile y Argentina. 3. Facilitar acuerdos de defensa común para evitar nuevas reconquistas. Recuerde que precisamente el Istmo de Panamá se unió a la Gran Colombia en la misma acta de independencia de España en 1821 porque quería evitar que España lo volviera a reconquistar. Y así otros países más pudieran también reconquistar a sus colonias que habían establecido en América. Entonces, de tal manera que Simón Bolívar decía, bueno, vamos a crear una gran confederación hasta militar para hacer una defensa contra todos los demás países que nos quieran reconquistar. Y además aquí yo les voy a hacer un recorderis. En la clase pasada hablamos del expansionismo estadounidense, lo que fue la doctrina Monroe y el destino manifiesto. El destino manifiesto y la doctrina Monroe se dan en 1823, 3 años antes que se diera el Congreso Anfictiónico. Cuando Estados Unidos con su destino manifiesto se proclama como que era el elegido para cuidar todo el continente americano, Simón Bolívar sintió hay un peligro. Estamos hablando de los países de la misma lengua hispana, hay un peligro. Estados Unidos, ¿por qué? Y más cuando el presidente de Estados Unidos, James Monroe, proclama la doctrina Monroe en 1823 que dice que ningún país de América puede conquistar, ningún país de Europa puede conquistar a ningún país de América, pero que el único que pudiera intervenir era los Estados Unidos. Entonces se declara esta doctrina y para Simón Bolívar esto fue un peligro. Y ahí sí tuvo visión, porque a partir de 1823 Estados Unidos no solo trató de adueñarse del Istmo de Panamá, sino de todos los demás países de Latinoamérica. Y eso sí tenía la visión de Simón Bolívar de tratar, cuando él decía, de crear una gran confederación de países que se defendieran y no permitieran que ningún otro lo pudiera reconquistar. Pero bueno, no se pudo dar, pero sí hay otros logros. Y la igualdad jurídica entre todas las naciones, no una nación dominada por otros, sino que hubiera igualdad en los mismos sistemas jurídicos. Así es que estos eran los principales objetivos. Seguimos. Vamos a ver a qué países convocó Simón Bolívar. Ahí puse unos cuantos, no los puse todos, pero sí unos cuantos. Lógicamente, primero a Venezuela y Colombia. Recuerden que formábamos la Gran Colombia. A ver, les pregunto, si es que me están prestando atención, ¿quiénes formaban la Gran Colombia? El Istmo de Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. ¡Oh, qué bien! Me encanta. ¿Vieron que sí están prestando atención? Perfecto. Me alegra para que vean ustedes. Los primeros que llamaron fue a Venezuela y a Colombia. Pero también le pasó invitaciones a Brasil, a Chile, a Ecuador, a Perú, Argentina, México, Guatemala, Bolivia y a otros países de Europa. Bien, ahora vamos a ver, ustedes dirán, bueno, con todos esos países, ¿y por qué fracasó el Congreso? Ahora van a ver cuántos llegaron. ¿Cuáles fueron los países que asistieron al Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826? Solo los 4 de la Gran Colombia. Era lógico porque formábamos la Gran Colombia, así que teníamos que estar aquí. México, Perú. Somos 4 aquí y 2 más. México y Perú son 6. Y la República Federal de Centroamérica. Gran Bretaña, que hoy es Inglaterra, y envió un observador, y los Países Bajos a otro a título personal. Y los demás países no pudieron llegar. Y eran más de 15 países invitados, sin embargo, solo hubo la presencia casi de 8 o 9. Y eso representó el fracaso, pues no se pudo lograr reunir a todos los demás países para hablar sobre formar del continente americano, del Nuevo Mundo, una gran liga de países. Así es que definitivamente esto deprimió a Simón Bolívar. Si ustedes fueran Simón Bolívar, ¿ustedes se hubieran deprimido? Claro que se hubieran deprimido, pues es un sueño que tenía él y visionario, pues y al no lograrse definitivamente que eso fue un fracaso para él y luego renuncia a la Gran Colombia y se aísla. Pues eso fue para él una derrota. Quizás en ese momento la visión que tenían los demás no era la misma de él, pero hoy día esa visión sí prevalecería. Así es que lógicamente se iba a frustrar. Seguimos. ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron con el Congreso Anfictiónico, a pesar del fracaso de que solo llegaron 8 o 9 países? Vamos a ver lo que se pudo lograr.
No se logró definitivamente, y se lo reitero lo que dijo, pues lo que quería Simón Bolívar. La mayoría de los países no asistieron. Había una división, y eso se los dije desde el inicio para que ustedes reflexionen. Había una división entre los demás países, conflictos fronterizos, y luego más tarde nosotros tuvimos problemas fronterizos con Colombia, con Costa Rica, y todos los otros países, también hubo de Argentina con Chile, también hubo de Paraguay con Brasil, y así sucesivamente. Así es que cuando cada país pelea su territorio, ¿cómo es que yo voy a hacer una gran confederación? Si es que para que vean ustedes, pues, que estas fueron algunas causas de por qué fracasó, sigamos entonces. Ahora, si ya nosotros vimos por qué fracasó y ustedes están allá y yo estoy acá, les pregunto, ¿y qué resultado? Fíjense que no les puse cuál fue el logro, porque el logro lo analizamos entre ustedes y yo. ¿Cuál fue el logro que se obtuvo? ¿Qué les dice a ustedes lo que es la Organización de Estados Americanos? Para ustedes, ¿qué es la OEA? Organización de Estados Americanos. Es la organización de los países de América. Claro, ahí va Estados Unidos también. Simón Bolívar no quería Estados Unidos, pero ahí en la OEA, que precisamente es una organización que al inicio conforma Estados Unidos, creó la OEA. Y hoy día, pues no se logró que fuera el panamericanismo, como él decía, ni países de forma con el lenguaje hispánico latino, sino que hoy está la OEA. Y les pregunto, ¿la OEA, Organización de Estados Americanos, es o no una confederación de países? Claro que sí, entonces ese es un sueño que se logró muchos años después. De hecho, cuando hay una situación o un problema en cualquier país de América, inmediatamente la OEA interviene. Y un ejemplo es el caso que se está dando en Venezuela. Ahora mismo Venezuela está en un sistema con dos presidentes, uno escogido por la Asamblea, otro a través de elecciones que pues se sostiene que no fue legal. Y la OEA, ¿qué ha hecho? Bueno, tiene que intervenir. Lamentablemente creo ya que se hubiese dado una situación de intervención si no es porque se anuncia la pandemia, pero eso va a venir más adelante. Esas son cuestiones y análisis que todos debemos hacer y espero que los papás que estén escuchando las clases de relaciones de Panamá entre Estados Unidos y los estudiantes de la universidad que nosotros también atendemos, pues analicen allá y vean que esto no es un conocimiento solo de estudiantes, sino de todo nuestro país. Conocer exactamente cómo fue que se dieron estos antecedentes y cómo nosotros hoy día estamos aquí. Así es que si ustedes observen lo que yo espero de ustedes, cuando yo tengo un indicador de logro, después de esta clase, ¿qué me dice a mí que he logrado que ustedes aprendan algo del Congreso Anfictiónico? Dice, cuando ustedes son capaces de comentar con sus compañeros, con su mamá, con su papá, con su hermano, con su amigo, la importancia del Congreso Anfictiónico para el Istmo de Panamá. Si ustedes son capaces de comentarlo y de escribir, bueno, yo creo que es importante porque mira pues que Panamá, el Istmo de Panamá en ese momento no era la ruta que hoy somos, pero hoy día, fíjate todo, está la OEA, somos el centro del comercio mundial. Allí entonces ustedes si dicen eso, yo digo, wow, entonces quiere decir que los 40 minutos compartiendo con ustedes fue interesante. Así es que lo importante es que ustedes algo de lo que nosotros les estamos transmitiendo hoy lo vayan asimilando. Eso es lo importante. Seguimos ya para terminar. Bien, vamos a ver. Ok, y ya para terminar, les manifiesto a ustedes lo mismo que les dije al inicio. Uno, quédese en casa. Sí es cierto que desde el lunes 1, perdón, se abrió el compás de eliminar la cuarentena. Pero el que se haya eliminado la cuarentena no significa, y ustedes son estudiantes de 18 años y más, 17, no significa que no seamos responsables. Tampoco significa que salgamos todos el lunes o que esperábamos que saliéramos todos el lunes 1, el lunes 1, desenfrenadamente. Hay que ser serios y responsables. Si ustedes no tienen que salir de su casa, jóvenes, no salgan. Nuevamente les reitero, utilice sus mascarillas, lávese la mano frecuentemente, mantenga los 2 metros de distancia. Es importante seguir estos protocolos de salud. Y por último, les digo que este trabajo al inicio se los dije y se los reitero, es un trabajo en equipo.
Aquí está el equipo de producción, el equipo de todos los camarógrafos, el Ministerio de Educación. Aquí están las fundaciones que están ayudando. Y lo importante de todo esto es que lo hacemos solo por ustedes, para que ustedes en el día de hoy tengan un conocimiento. Así que, mis queridos estudiantes, hasta la próxima vez que nos volvamos a reunir con otro tema interesante. Espero que les haya gustado. Hasta luego. Aprende en casa a través